Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo sobre operadores en Prolog, ya que es algo que he mencionado en lecciones pasadas. Y pues justamente, ¿no? Qué es un operador, cómo utilizarlos y cómo es que podemos definir nuestros propios operadores, ¿no? Pero bueno, antes de eso quisiera que recordaran que, por ejemplo, en lenguajes de programación convencionales, cuando estamos trabajando con expresiones aritméticas o, yo qué sé, booleanas, normalmente hacemos algo como, no sé, si es una suma, hacemos A más B, ¿no? Pero si hay más operaciones involucradas, pues, no sé, A más B por C más D. Y entonces aquí estamos diciendo que estos operadores, en este caso el operador de la suma y el operador de la multiplicación, los estamos utilizando de forma infija, ¿no? Sin embargo, hay otros lenguajes de programación, como por ejemplo los que son derivados del Lisp, que ellos utilizan la notación prefija, lo siento. Y eso quiere decir que para escribir esta misma expresión, el operador debe de ir primero y luego los operandos. Entonces, por ejemplo, aquí sabemos que el operador principal es la multiplicación. Entonces, pues ponemos la multiplicación y luego van los parámetros, que sabemos que son dos sumas. Entonces, es la suma y ya luego los parámetros de estas sumas, ¿no? Entonces, esta misma expresión se escribiría como por, ya luego A más B y luego C más D, ¿no? Y bueno, y lo mismo pasa eh, con expresiones booleanas, ¿no? Nosotros podemos hacer algo como A o B o C, pero pues eh, no se puede hacer lo mismo, entonces en Prolog tendría que hacer algo como, bueno, suponiendo que existe este mismo operador, sería algo como AND de A y luego el OR de C, de BC, ¿no? Algo así. Pero bueno, afortunadamente, bueno, en Prolog podemos ocupar ambas, ¿no? De hecho, sí, el punto. Si utilizamos algo como, ok, X es, perdón, X es la multiplicación de la suma de uno y 2 y la suma de 3 4, pues me dice que es 21, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo uso el operador de unificación en vez del operador is? ¿No? ¿Qué está pasando? Sí, si recuerdan, el operador nada más unifica la expresión, ¿no? No la evalúa. Pero eh, aquí ya me está regresando la expresión aritmética usando los operadores de manera infija. Esto es porque estos operadores se definieron, o bueno, Prolog los definió, eh, más bien, estas funciones Prolog las definió como operadores. Entonces, digo, con este ejemplo, no sé si queda claro, pero un operador es simplemente azúcar sintáctica pues, para predicados o funciones, ¿no? Que ya tengamos definidas. De hecho, la clase pasada y esta clase incluso lo dije, el operador is, pues es un operador, pero también es un predicado. Nosotros lo podemos utilizar de manera prefija, por así decirlo. Ay, se me fue. Punto. Listo, ¿no? Y entonces funciona, pero en este caso lo estamos utilizando de manera pues prefija, ¿no? Como si fuera un predicado. Pero pues gracias a que se define como un operador, lo podemos utilizar de manera prefija. Entonces es simplemente eso. Un operador es un mecanismo que nos va a ayudar a definir esta azúcar sintáctica sobre predicados para que los podamos ocupar de manera pues ya sea infija o prefija o sufija, como queramos, ¿no? Y bueno, déjenme hacer algo aquí. Ah, y bueno, para esto, pues también nosotros podemos definir nuestros propios operadores, ¿no? Eh, Prolog nos provee de un predicado que es up, que bueno, tienen que llevar estos dos puntitos guión como si fuera una meta. Y este predicado recibe tres cosas. El primero recibe la precedencia, ¿no? Si recuerdan, la precedencia era lo que definía cuál iba a ser el operador principal en una expresión o cómo es que se iba a estructurar una expresión si no utilizamos paréntesis, ¿no? Por ejemplo, justamente si nosotros tenemos algo como uno más 2 por 3, nosotros sabemos que el operador principal de esta expresión es la suma, ¿no? Y que esto es algo como, o sea, bueno, que esto lo podemos ver como con paréntesis, como uno más 2 por 3, ¿no? Sabemos que la suma tiene mayor precedencia que la multiplicación, ¿no? O por ejemplo, si tuviéramos en lógica proposicional, si tuviéramos P and Q or R, nosotros sabemos que esto es igual a P and Q or R, ¿no? ¿Por qué? Porque el AND tiene mayor precedencia que el OR. Entonces, a eso se refiere con precedencia.
En Prolog, este parámetro es un número. Ese número puede estar en el rango de 1 a 1200 y entre más grande sea el número, quiere decir que pues mayor precedencia tiene, ¿no? De hecho, podemos ver un ejemplo. Déjame limpiar esto. ¿No? Podemos ver un ejemplo. Ya lo vieron con mano, pero hay un predicado igual que nos devuelve pues como la definición de un operador. Entonces, si yo le digo precedencia, la asociatividad, que ahorita lo vemos, y el operador, pues de hecho me va a devolver todos, ¿no? Pero pues yo no quiero todos. Yo quiero ver el de la multiplicación, por ejemplo. Entonces aquí me dice que la precedencia de la multiplicación es 400 y tiene un patrón de asociatividad así. Esto ahorita lo vemos. ¿Y qué pasa con el de la suma? Bueno, me devuelve 2, ¿no? ¿Por qué? Porque en Prolog también podemos hacer algo como x es igual a más 5, como para representar números positivos, por así decirlo, aunque no es necesario, ¿no? Es como el de la resta. Si vemos el de la resta, también tiene 2, porque el primero es para números negativos y el segundo ya se utiliza como si fuera resta. Que de hecho, si se dan cuenta, tienen la misma precedencia y la misma asociatividad en ambos casos, ¿no? Pero el ejemplo era aquí de que la multiplicación tenía menor precedencia que la suma, ¿no? Aquí vemos que tiene 500 y aquí tiene 400. De hecho, si nosotros hacemos algo como x más y se unifica con 1 más 2 por 3, pues sí, me dice, ¿no? Justamente el operador principal pues es el más, entonces yo puedo unificar x con 1 y y con 2 por 3. Pero si fuera el caso contrario, no, me dice, oye, pues no puedo unificar porque el operador principal aquí es un más. Yo no tengo una expresión de x por y, o sea, no la encuentro, ¿no? Entonces, pues para eso nos va a servir la precedencia. Y después el segundo parámetro es la asociatividad, ¿no? Que lo que nos va a decir es, ok, si en una expresión yo tengo dos parámetros, dos operandos, no, lo siento, dos operadores con la misma precedencia, ¿de qué manera voy a resolver esta pues ambigüedad, ¿no? Y el caso pues más sencillo es el de la suma. Si yo tengo algo como 20 menos 1 menos 8, esto se evalúa a 11. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que 20 menos 1 y luego le restamos esto a 8, ¿no? De hecho lo podemos ver, aquí es igual a 20 menos 1 menos 8 y me dice que sí, es 11 porque 20 menos 1 es 19 y menos 8 es 11, ¿no? De hecho vamos a ver qué pasa si le ponemos el operador de unificación. Bueno, no pasa nada, pero nosotros sabemos que la resta es hacia la izquierda, ¿no? Entonces, si yo le pongo estos paréntesis, Prolog me los quita, porque Prolog sabe que la asociatividad es a la izquierda, entonces no es necesario poner los paréntesis, ¿no? Para eso nos va a resolver la... Sí, la asociatividad nos va a ayudar a resolver esa ambigüedad, ¿no? Cuando tenemos dos operadores con la misma precedencia. Y pues bueno, al final ya el nombre del operador, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, y para la asociatividad, lo siento, se define con un patrón que normalmente es algo como un operador, la función y un operador. En este caso los operadores solo pueden ser representados por una letra X o una letra Y. ¿Y cuál es la diferencia? La letra X quiere decir que este operador no puede tener, lo siento, solo puede tener operadores de menor precedencia, ¿no? Aquí con minúscula. Y la Y indica que solo puede tener operadores de menor o igual precedencia. Es decir, si por ejemplo, vamos a ver de nuevo el de la suma, ¿no? O bueno, al de la suma. Con el segundo caso, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Si nos estamos dando cuenta, bueno, y F es el operador, ¿no? F operador, X y Y son operandos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un patrón Y, F de X. Entonces, lo que quiere decir es que si nosotros tenemos una X más Y, del lado izquierdo puede haber más operadores, pues sí, de suma, porque la precedencia es pues menor o igual, ¿no? En este caso sería igual. Y pues en Y no puede haber más operadores. Entonces, como sabemos que
del lado izquierdo tenemos, ¿cómo se llama? Del lado izquierdo podemos tener más operadores de la misma precedencia, entonces decimos que este operador asocia a la izquierda, ¿no? Que es lo mismo que, o sea, si tuviéramos x más y más z, por ejemplo, nosotros sabemos que si tenemos este operador más y este operador más, entonces esta expresión hace match, o sea, esta expresión hace match con el y f de x, ¿no? Porque pues aquí podemos tener un más, que es lo que nos permite la y, ¿no? Como la y nos permite tener operadores de menor o igual precedencia, pues del lado izquierdo podemos tener más y del lado derecho no. Entonces, eso es lo que nos dice. En otro caso, si nosotros quisiéramos hacer que asociar a la derecha, entonces tendría que hacer x de fy, ¿no? Y de hecho, aquí hay una tablita para que quede un poquito más claro de los patrones de asociatividad, ¿no? Entonces, el primero que les decía es el patrón de y f de x, pues es de manera infija, porque f lo estamos utilizando en medio, y asocia a la izquierda, ¿no? Y uno de los ejemplos pues es el más, el menos y el por. El otro patrón es el contrario, es x f de y, que es infijo, y igual porque la f está en medio. Y en este caso la y está del lado derecho. Entonces, si llegamos a tener un operador de igual precedencia del lado derecho, eh, pues entonces decimos que el patrón, bueno, que el operador es hacia la derecha, ¿no? Porque del lado izquierdo solo puede haber un operador con esa misma, con, digamos, con una única precedencia, no puede haber repetidos. Entonces en este caso, pues es la conjunción eh, para las que utilizamos en las reglas, ¿no? Después tenemos el patrón x, f de x, que de nuevo es infijo, y este no asocia. ¿Por qué? Porque si recuerdan aquí en la x, les dije que solo puede tener operadores de menor precedencia. Entonces, pues si de ambos lados solo podemos tener un solo tipo de precedencia, pues no hay manera de que asociemos, ¿no? Entonces, justamente aquí ponen el operador de unificación, o el operador is, o el operador menor que, porque nosotros no podemos hacer algo como x es igual a y, igual a z, igual a, bueno, lo que no se puede. ¿Sí? Me dice, oye, justamente no me dice, oye, hay un choque de prioridades en los operadores. Entonces tengan cuidado con eso, ¿no? Cuando los definen. Después, pues, y f de y justamente no tiene sentido porque no podemos tener, o sea, sí, no, como y puede tener operadores de menor o igual precedencia, pues si lo tenemos de los lados como que se vuelve a ser ambiguo, ¿no? Entonces no tiene sentido. Y después, ya, esa es la manera, estos son los tres patrones eh, para operadores infijos. Y ya después tenemos los patrones para operadores prefijos y postfijos. Entonces, eh, pues tenemos el operador f de y, y es prefijo porque la f va antes, ¿no? Del parámetro y, del operando y. Y de nuevo, como sabemos que y nos permite tener operadores de menor o igual precedencia, entonces, si nosotros definimos un operador con f de y, digamos la negación, por ejemplo, así yo quiero definir la negación, uh, el operador, la precedencia, pues ahorita digamos de 400, y yo quiero que sea f de y, ¿no? Dijimos, y quiero poner que sea neg. ¿Qué pasa? Que como yo puedo tener operadores de menor o igual precedencia en el operando, entonces, déjenme, hago el make. Esto me va a permitir hacer anidaciones, por así decirlo, de los operandos. Entonces yo puedo hacer algo como x igual a neg de a. Bueno, de 1. Y sí, me lo unifica, ¿no? Prolog sabe que pues puedo hacer estas cosas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo lo defino con x? Como x no puede tener un mismo operador con la misma precedencia, bueno, más bien, un operador con la misma precedencia, entonces esta cosa no asocia. De hecho, esta es asociativa, ¿no? A la derecha, por así decirlo. Entonces, si nosotros ponemos una x, esto no asocia. Y me va a decir, ahorita me va a mandar un error si vuelvo a intentar lo mismo. Me dice, oye, pues otra vez no hubo un choque de prioridades en los operadores porque no puedo tener dos operadores con la misma precedencia, ¿vale? Entonces tengan cuidado igual con eso. Y pues bueno, básicamente es lo mismo para el operador postfijo, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto lo pueden encontrar en internet, pero a ver si se los paso, si no, me acuerdan, por favor. Y espero que esa parte de los patrones de asociatividad haya quedado claro, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, bueno, más bien, para terminar esto, pues vamos a hacer mejor un ejemplo.
Pero bueno, esta es básicamente la forma de cómo se define operadores, ¿no? Precedencia, un número, asociatividad, un patrón y el nombre del operador, ¿no? Entonces, cool. Me voy a salir de aquí. Y pues vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo es que nos van a ayudar estos operadores, ¿no? Entonces, aquí si muchos recuerdan el mundo de bloques, creo que es lo que vemos en discretas, que justamente pues es una manera de definir pues un pequeño mundo de bloques, no sé cómo decirlo, a ver, pero esperen. Eh, sí, justo. Digamos que nosotros tenemos estas estructuras, ¿no? Este escenario. Aquí es un escenario del mundo de bloques. Entonces tenemos el bloque A, el bloque B, el bloque C que está encima del D, el bloque B y así, ¿no? Y nosotros queremos representar este conocimiento en Prolog. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues así. Nosotros sabemos que en el suelo está el bloque A, el D, el F y el J, ¿no? Aquí está A, D, F y J. Y también sabemos que, pues, sobre el bloque D está el bloque C, sobre el bloque B está el bloque C y así, ¿no? Sobre el bloque D está el bloque C y sobre el C está el B, ¿no? Fue lo que dije aquí. Sobre el C está el B, ¿no? Y así con todos. Y después definir una relación al lado que solo va a aplicar cuando un bloque está en el suelo, ¿no? Entonces, A está al lado de D, porque están en el suelo, D está al lado de F y F está al lado de J, ¿no? D está al lado de F y F está al lado de J. Entonces, digamos que pues yo quiero hacer algunas consultas sobre ¿cómo se llama? Sobre esta base de conocimientos. Entonces, pues como ya lo sabemos, nosotros podemos hacer algo como, ok, está sobre el suelo, no sé, A, hay algún bloque por el cual A esté encima, pues no. Pero hay alguien que esté sobre A, creo que tampoco hay alguien que esté sobre A, pero vamos a ver. XY. Me dice que no, ¿no? Pero si aquí pongo C, pues ya me dice que B, ¿no? Aquí tenemos que B está encima de D y si lo vemos, B está encima de D, ¿no? Pero ahora imagínense que eh, yo quiero hacer consultas más complejas justamente como estas, ¿no? Imagínense que no tuviéramos las comas, o sea, aquí sí, imagínense que no tenemos las comas y yo quiero definir mi propio operador de AND, ¿no? Y entonces, pues bueno, para definir el predicado de AND, en este caso un I, si quiero saber si dos cosas son ciertas, pues nada más tengo que cumplir que las dos, ¿no? Entonces, ya con esto, yo puedo hacer este tipo de consulta, ¿no? De hecho, no sé si me va a dejar. Y se copia doble, no sé por qué. Pero a ver. Entonces yo quiero preguntar si A está al lado de D y si el A está en el suelo y si D está en el suelo y si C está sobre D, ¿no? Y... Ah, no hice el make, lo siento. Ahí está, ¿no? Y me dice sí, pues todo esto es cierto. Pero si se dan cuenta, digo, ahorita porque utilicé el I, pero pues puede ser cualquier otro predicado. Y las cosas empiezan a anidar, ¿no? Entonces, digo, esta es una consulta relativamente pequeña, pero si se dan cuenta es un poquito compleja de leer, ¿no? Porque pues hay muchos paréntesis y la notación prefija pues no nos ayuda mucho. Entonces para esto podríamos nosotros utilizar operadores. ¿Para qué? Bueno, primero para utilizar el i como si fuera infijo, ¿no? Entonces pues vamos a definir primero el operador para i. La precedencia pues vamos a dejársela en, a ver, 400 tal vez. Y el operador, el patrón de asociatividad, pues yo quiero que asocie a la izquierda, ¿no? Entonces yo lo voy a poner y f de x, ¿no? Y lo pongo y, ¿no? Listo. Y después pues hay que definir estos... bueno, vamos a ver cómo funciona ahora esto, ¿no? Entonces, ahora yo puedo hacer cosas como al lado de A, D y... perdón, suelo de A y... suelo de A y suelo de D y sobre C, D, ¿no? Y... algo falló. A ver, déjame ver. ¿Qué pasó? Ah, ¿le di make? Sí, ¿no? Ah, no le había dado make, lo siento. Entonces, esta expresión que teníamos arriba, que era que era con la notación prefija, ahora ya la podemos utilizar de manera infija. Y si se dan cuenta, pues ya es un poquito más... pues sí, es más fácil de leerlo, ¿no? Entonces, y de hecho si se dan cuenta,
si yo hago algo como, como X y Y igual a es que me unifique con esto, pues como asocia a la izquierda, entonces el I principal me va a decir que es este, ¿no? El último creo. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces todo lo que está a la izquierda eh, es una expresión y el último I pues es el principal, ¿no? Ahora, pues igual tal vez yo quisiera definir operadores para al lado y suelo y sobre, entonces vamos a hacerlo. Entonces, vamos a ponerle una presencia un poquito menor, ¿no? Y pues primero el de al lado y el de sobre, pues son operadores binarios y entonces tal vez yo los quiero utilizar igual de manera en fija, pero en este caso no pueden asociar, ¿no? O sea, yo no podría hacer algo como A sobre B sobre C. Digo, podría tener un poco de sentido, pero pues si empezamos a asociar, esto me va a volver un booleano y luego un booleano sobre algo, pues ya no se va a poder, ¿no? Entonces, en este caso, como no quiero que asocien, yo voy a utilizar un patrón de asociatividad, bueno, más bien un patrón de no asociatividad, que si recuerdan era este de x, f de x, que no asocia, porque las x no pueden tener mismos operadores con la misma precedencia, ¿no? Entonces lo voy a definir y bueno, en una misma definición yo puedo definir más de un operador. En este caso quiero que el operador sobre y el operador al lado tengan lo mismo, ¿no? Y pues por último yo quiero definir el operador, digamos de la misma precedencia. En este caso es unario, ¿no? Suelo de A. Y lo quiero definir prefijo, ¿no? Entonces va a ser f de x y después el suelo, ¿no? ¿Por qué no le puse una Y aquí? Porque si le hubiera puesto una Y, entonces yo hubiera podido hacer algo como suelo de suelo de suelo de A. Y eso pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, pues yo le pongo aquí. Otra vez, hago el reload y listo, ¿no? Entonces, ahora la frase que teníamos aquí arriba, yo puedo utilizarlo como A está al lado de B y, ¿qué más decía? Ah, bueno, aquí lo tengo, ¿no? Y bueno, suelo de A. Eso no tiene mucho sentido porque pues es lo mismo. Pero bueno, y suelo de D y C sobre D. Y me dice que sí. Y de hecho la evaluación sigue siendo la misma. Pero si se dan cuenta ya, bueno, tal vez no tiene un poco de sentido esto. Pero pues ya es un poquito más, pues más fácil de manejar, ¿no? Y de hecho nosotros podríamos incluso trabajar con fórmulas así. O sea, pasarle a un predicado, perdón, un término de este tipo y pues hacer alguna especie de, pues, no sé, ¿no? De caja de patrones para ver cuál es el operador principal o para ver qué estructura tiene un término, ¿no? Este, y pues bueno, la verdad, este tema es muy sencillo, pero digo, si quieren ver otro ejemplo, pues lo podemos ver. Nada más que, pues, bueno, cualquier cosa ahí me avisan y espero que haya quedado claro todo, ¿va? Como sea, recuerden de pasarles la tablita de los patrones de asociatividad. Ya les digo, está en internet. Y pues bueno chicos, nos vemos en la siguiente lección. Que tengan un buen día.